Todas, todos. Voy a tratar de ser lo más claro posible. De todas maneras, este informe y estos datos van a ser circulados, ¿no es cierto?, en las delegaciones para que tengan a mano también en las discusiones. Y obviamente estamos abiertos, como siempre decimos en el Observatorio del Salario, a cualquier propuesta de mejora o alguna cuestión que sea importante incluir en esos datos que enviamos también a las delegaciones que sirvan para las discusiones en las escuelas. Bueno, nosotros ahora lo que hicimos en nuestro informe, que ahora lo voy a presentar, ahí lo primero que vamos a ver acá, nosotros usamos muchos gráficos porque lo que hacemos es ver la evolución del salario testigo, y en este caso lo que vamos a ver es cómo evolucionó ese salario testigo desde noviembre del año 2023, ¿está bien? O sea, como para ver la evolución de ese salario durante la nueva administración en el gobierno provincial. Bueno, acá tenemos, esta sería la línea continua, toda la línea continua que va cambiando de color sería la evolución del salario testigo. Como el último dato van a ver que es enero 2025, perdón, no sé si se ve bien, no sé si correrme un poco, pero el último dato es enero 2025. Todos los datos están actualizados. Nosotros lo que hacemos es sacarle el efecto de la inflación, ¿está bien? Entonces, aclaro esto, siempre lo aclaro, porque al sacarle el efecto de la inflación, a alguien puede llamarle la atención cómo puede ser que en noviembre de 2023 el salario testigo esté cerca de los 900.000 pesos. No, bueno, lo que pasa es que los 300.000 que se ganaban en ese momento tienen el poder de compra que hoy tienen 900.000 pesos, ¿está bien? Entonces eso es lo que estoy haciendo, que todo quede sacándole el efecto de la inflación para que veamos esa evolución salarial. Entonces, ahí en lo que es la línea azul, la primera parte, ahí viene un acuerdo que fue revisado en el año 2023, donde había un acuerdo con Gatillo, que fíjense que una vez que se inicia el nuevo gobierno, ya llegado en diciembre de 2023, recordemos que se incumple con esa pauta, ¿no? Y entonces aparece esta línea roja donde se pierde gran parte, o donde ocurre gran parte de la pérdida salarial de ese cargo testigo. Para ver cómo hubiese evolucionado, nosotros hicimos el ensayo, cómo hubiese evolucionado el salario testigo si se hubiera cumplido con lo que se prometió, que era ese último acuerdo, digamos, con las actualizaciones, digamos, en Gatillo, tendríamos esa línea punteada como evolución del salario testigo hoy en día, ¿está bien? Que después con los acuerdos que ocurrieron y todo eso. Entonces, ahí tenemos una primera gran pérdida en la evolución del salario, y que sería ese episodio 2 que marcamos allí en rojo. Después viene el acuerdo paritario, donde se establece que el salario se le va a dar el 50% del IPC mes vencido, que esa sería toda la línea amarilla, digamos, en el momento número 3, donde ahí, bueno, se termina de consumar como las pérdidas más grandes, y luego en los meses de mayo, junio y julio van a ver ahí una recuperación. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que al bajar el índice de inflación, si por ejemplo yo un mes tengo inflación mensual del 6% y al mes siguiente la inflación es del 2%, a mí me van a actualizar el 3
porque es mitad del 6 anterior y entonces voy a ganarle un poco a la inflación. Por eso hay una leve recuperación, podríamos decir, en ese periodo. Y en el último periodo, el 4, que arranca en agosto y termina en la actualidad, digamos, enero 2025, hay un nuevo acuerdo con Gatillo, pero siempre es sobre el 100% de la inflación pasada. Y en general lo que ocurre cuando se establecen ese tipo de acuerdos en una inflación más o menos como la que tenemos actualmente, lo que hace es fijar la pérdida ya ocurrida, ¿está bien? O sea, no hay ningún tipo de recuperación cuando se establecen ese tipo de acuerdos. Lo que nosotros hicimos es primero medir los salarios docentes, decimos perdieron un 10,5%, o sea, este salario testigo pierde un 10,5%, que hoy equivaldrían a 92.000 pesos en todo ese periodo. Pero fíjense que si nosotros dijéramos, si quisiéramos que el gobierno compense a cada docente por todos los meses de pérdida que hubo en relación al salario original con el cual nos encontrábamos en noviembre de 2023. Entonces vamos a ir sumando todas esas pérdidas para ver cómo podría ser hoy una compensación por ese esfuerzo de cada docente que hizo en pos, no sé, del ahorro fiscal o de otras series de usos del presupuesto provincial. Bueno, si hacemos eso, cada docente, por lo menos, en promedio, tendría que recibir 2,9 millones de pesos, ¿está bien? Ese sería el esfuerzo en total si nosotros sumamos la pérdida que hubo durante todo ese periodo. Bien, pasemos. El siguiente, ahí están explicados cada uno de esos periodos. Acá me interesa mostrarles cómo evolucionó el salario en relación a la línea de pobreza. Mientras que en noviembre de 2023 el salario testigo estaba un 24% por debajo de la línea de pobreza, hoy se encuentra un 32% por debajo de la línea de pobreza. Acá también se ve la evolución similar, ¿no es cierto?, a la que mostraba yo recién, que hay una gran pérdida en los primeros meses del 2024, una leve recuperación, pero nos encontramos en una situación aún peor en relación a la canasta de pobreza que en noviembre de 2023. Y sí, pasemos, porque quiero mostrar acá una cuestión que empezamos a estudiar a pedido de muchos docentes. Empezamos a estudiar esto de los descuentos que ocurren que uno ve, digamos, en el salario. Si nosotros miramos la evolución del salario de bolsillo de ese cargo testigo, sería la línea amarilla, ¿no?, que en todo el periodo dijimos que perdió un poco más del 10%. Entonces, en noviembre de 2023, por cada 100 pesos que ganaba ese cargo testigo, en enero de 2025 está ganando 90 pesos. ¿Está bien? Esa sería la pérdida del 10%. Pero cuando lo comparamos con los descuentos que van recibiendo el salario, por cada 100 pesos que se le descontaban a ese cargo testigo en noviembre de 2023, a enero de 2025 ahora son 108 pesos de descuento, ¿está bien? O sea, han crecido en términos reales, o sea, le han ganado a la inflación los descuentos del salario. Desmenuzando un poco por qué sucede eso, bueno, ahí sí les voy a mostrar el siguiente gráfico. Acá hemos clasificado esos descuentos en relación a los ítems remunerativos. Fíjense que, tenemos por un lado el descuento más grande sería el que está en azul, que es la jubilación, pero fíjense cómo van cambiando, porque a principio de 2024, o sea, a fines de 2023,
se modificaron algunos porcentajes y APROS, que antes descontaba 4,5, empezó a descontar 5,5 y ahí vemos cómo crece toda la línea roja, ¿no? Ese sería el descuento de APROS. Además que se suma también el Fondo de Enfermedades Catastróficas, que sería la línea, o todo lo que es lo amarillo, y también se suma ese aporte obligatorio que va a la caja, ¿no? Que es la última barra o el área, digamos, naranja que está al final, que también tiene un crecimiento. Y fíjense que a mediados de julio de 2024 vuelve a crecer porque estos rangos que se establecen no fueron actualizados y al superar el salario bruto del cargo testigo, los 750.000, bueno, hay un descuento adicional que entonces empieza a percibir ese cargo testigo. Nosotros, en vista de las posibilidades o qué puede ocurrir, digamos, en el 2025, lo que hicimos fue ver un poco, bueno, qué es lo que está pensando el gobierno provincial en términos de presupuesto, ¿sí? O sea, porque eso es en definitiva de dónde salen los recursos para poder pagarle la remuneración, digamos, a las trabajadoras y trabajadores del Estado. Entonces, vimos que si nosotros comparamos el 2023 contra el 2024, hubo una caída total del presupuesto educativo del 22%. Y ahora, si lo comparamos del 2024 contra el 2025, o sea, lo que se proyecta para el 2025, hay un leve crecimiento, pero no alcanzan, el 2025 no alcanzan los valores del 2023. O sea, en el 2025 tenemos un presupuesto educativo 16% por debajo del 2023. Todo esto es, siempre estoy hablando en términos reales, los economistas hablamos así, sacamos la inflación de por medio, porque si no, no se pueden comparar valores en periodos diferentes. Pero cuando nosotros, eso sería un leve, les dije, un leve crecimiento en 2025 de todo el presupuesto educativo, pero nos interesaba hacer foco en aquellos programas que atañen, digamos, a la educación primaria y a la educación secundaria, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque ahí hay un alto componente salarial, sobre todo. Ahí es donde va algo. ¿Y qué es lo que está pensando hacer el gobierno en ese sentido? Bueno, nos encontramos con estas variaciones, todas negativas. O sea, tenemos entre 2023 y 2024 el presupuesto en educación primaria cayó el 37% y el de secundaria cayó el 12%. Ahora, cuando nosotros comparamos lo que sucedió en 2024 con lo que se proyecta para 2025, la caída en educación primaria es del 6%, y la de educación secundaria es de 31, ¿no? Entonces, se continúa cayendo, claro, pero continúa cayendo, o sea, se profundiza la caída en estos programas y proyectos, digamos, dentro de esas funciones y finalidades, digamos, del presupuesto. Entonces, es como lo presentamos como una alarma, ¿no? En ese sentido. Es cierto que durante el año los presupuestos se van modificando, pero se van modificando en base a lo que ocurre. ¿Está bien? Bueno, y por último, ahora sí le voy a dar la palabra a mi compañera Susana, porque quería mostrarles acerca de esta encuesta que mencionaba recién Franco, para ver un poco qué es lo que pudimos descubrir, digamos, en esa visión, en ese panorama que hicimos tomando una muestra de los docentes de la ciudad de Córdoba. Buenos días, compañeros, compañeras. Un gusto compartir con ustedes esta mañana, conocer a tanta gente con ganas de luchar y de pelear. Y bueno, y junto con los compañeros del Observatorio del Salario de UPC Capital, nosotros somos del Observatorio de Conflictos Laborales de Córdoba y hemos trabajado en los últimos días de diciembre del 2024 en una encuesta realizada a través de los delegados, muchos de ellos nuevos, y
autoadministrada, con un número realmente muy interesante de compañeros y compañeras que han contestado, o sea, 502 compañeros y compañeras han contestado la encuesta, y ha sido una construcción colectiva, no ha sido una imposición, sino ha sido un deseo de que se conozca la realidad de los docentes y todos los niveles en Córdoba capital. Simplemente un dato técnico: según las formas de cálculo de significancia estadística, por la cantidad de docentes que hay en la ciudad de Córdoba, con 119 encuestas, hubiera estado bien. Nosotros recolectamos 502 encuestas en un plazo muy breve, así que bueno, es un trabajo conjunto, y eso es lo que pretendemos epistemológicamente, digamos, que la construcción del conocimiento sea colectivo. Bueno, en esta encuesta trabajamos en cuatro temáticas. La primera es ingresos, la segunda es condiciones de contratación, la tercera es condiciones de trabajo, y la cuarta, sindicalización. En esta oportunidad vamos a presentar las dos primeras porque estamos en vísperas de paritarias y nos parecía importante traer a colación los problemas de ingreso y los problemas de condiciones de contratación. Siguiendo la línea que planteaban los compañeros Graciela, Franco y demás, nosotros nos interesaba ver cuál es la relación con la pobreza o con los ingresos necesarios para vivir dignamente, antes de que ver si el 1 o el 2% de aumento resuelve. O sea, estamos en una situación histórica en donde los docentes están en situaciones de pobreza o cuasi pobreza, como se dice ahora, y entonces nos interesaba en esta primera encuesta ver eso, enfocarnos en eso. Bueno, entonces, pasando a los números, vemos que teniendo en cuenta que a fin del año pasado el INDEC, en una elaboración hoy muy cuestionada sobre la canasta básica total, cuestionada porque es una canasta atrasada, donde no tienen relevancia los servicios, que son los que más han aumentado, pero de todas maneras, tomando ese dato que era universal, digamos, por así decirlo, nosotros vemos acá que, teniendo en cuenta los ingresos individuales de los compañeros y compañeras encuestadas, hay un 64% de docentes que estaban por debajo de la canasta básica total, que en ese momento el INDEC calculó en 980.000 pesos, prácticamente 1 millón de pesos. Entonces acá, para que se entienda, cada uno de los estratos es la segunda columna, y acumulado, si miramos lo que está marcando Pablo, vemos que el 64% de los ingresos individuales no supera la línea de pobreza que indica el INDEC, que, como vuelvo a repetir, sumamente cuestionada. Bueno, pasamos al segundo, y ahora vemos los ingresos familiares de los compañeros, o sea, a ver cómo hacen las familias para vivir y subsistir. Y vemos que en este caso hay un 42% de las familias docentes que están también por debajo de la línea de pobreza.
Si bien todavía el dato del INDEC no ha salido, pero se calcula que ese dato va a ser el 39% de la población general argentina. O sea que los docentes cordobeses son más pobres que el común de la gente, como dice Graciela. Y por otro lado, el otro dato significativo es el que sigue, hasta 1,5 millones de pesos, que es lo que ATENDEC, los compañeros aceiteros que trabajan con lo que ellos llaman el salario mínimo vital y móvil real, no ese ficticio que se genera desde las usinas de poder que no tiene nada que ver con la realidad. Los compañeros entonces que están trabajando seriamente con datos, trabajadores, nos están indicando que lo mínimo que hace falta para vivir dignamente es 1,5 millones de pesos. Era en diciembre del 2024, 1,5 millones de pesos. Acá tenemos que el 71% de las familias de docentes están por debajo de esa línea. Serio, compañeros, muy serio, y es un aliciente para luchar, porque como bien se dijo acá, los docentes no tienen por qué ser pobres o no tienen por qué tener un ingreso que no les permita vivir con dignidad. Bueno, vamos a pasar un poco algunas cosas que ustedes después van a tener el impreso o el trabajo. La otra cuestión que es realmente interesante y preocupante es lo que se llama hogares monoparentales con menores a cargo. Hogares monoparentales con menores a cargo son aquellos que están a cargo de un compañero o de una compañera con menores a cargo. En este caso, o sea, la jefatura de hogar está ejercida por un solo compañero o compañera. Acá nos da que hay un 26% de docentes de la muestra que revisten esta condición de jefes de hogar con menores a cargo. Y en ese, o sea, casi todas mujeres, porque ya sabemos que la docencia es altamente feminizada, y además esto mundialmente es tendencia de que los hogares monoparentales, las jefaturas las ejerzan las mujeres. Bueno, si observamos los ingresos, o sea, vemos que en estos hogares monoparentales hay un 57% de compañeros o compañeras que son sostén exclusivo de ese hogar, o sea que no reciben otro ingreso, y un 31% que son sostén principal, o sea que si sumamos hay un 88% de compañeros y compañeras que están en esta situación de jefaturas de hogar monoparentales con menores, que deben afrontar solos, solas o con muy poca ayuda el desempeño del hogar. Y si vemos, de nuevo, volviendo al problema de la pobreza, vemos que acá las compañeros y compañeras que están bajo la línea de pobreza y que pertenecen a hogares y que son jefes de hogares monoparentales son un 47%, o sea, más alto que el número de los que están con familias duoparentales. Y que el 82%, de nuevo un número más alto, no alcanza lo que los compañeros aceiteros o ATENDEC define como el salario mínimo vital y móvil. Es realmente una situación para
pensarla, para discutirla, para conversarla en las escuelas, ¿no? Los otros gráficos nos muestran la sobrecarga laboral de los docentes, pero vamos a saltearlos, lo vamos a ver en otra oportunidad, y la subocupación demandante que se llama, o sea, los docentes no les alcanzan los ingresos, entonces hacen otras cosas, buscan más horas, y se sobrecargan, porque ya sabemos que el trabajo docente no son las horas frente a clase, sino que es otro tanto y cada vez más en casa para poder resolver tanto las tareas típicas de corrección como las tareas administrativas cada vez más exigentes. Pero pasemos al punto de precarización laboral, que es el que me interesa en este caso para la sanitaria. Acá tenemos esta tabla que nos dice que solamente el 72% de los compañeros que han contestado la encuesta están titularizados. El resto son interinos, a término, interinos, sin tiempo de finalización, suplentes, es decir, hay un 30%, una población muy alta para la docencia de compañeros y compañeras que no tienen estabilidad laboral. Y esto, hasta hace poco, a lo mejor uno decía, bueno, me renuevan, pero tenemos la motosierra, compañeros, la motosierra nacional, compañeros que por muchos años venían renovando los contratos, de pronto se terminó, así que es un tema realmente preocupante y nos parece de gran magnitud, que es el problema de la precarización laboral. Bueno, compañeros, compañeras, dispuestos a escuchar todas las sugerencias, a que se sumen a nuestro trabajo. Vamos a seguir con las encuestas y como docente universitario quiero plantearles que estamos en una situación parecida y que, bueno, ojalá podamos estar juntos en la calle, juntos en todas las instancias para poder revertir esta situación que de más en más se hace grave. Muchísimas gracias, compañeros.